Y en el 2020 supe que iba a haber un gran cambio en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque el amor ahora se está revelando a sí mismo. A partir del 2020 es el protagonista principal de nuestra historia, como personas, como familia, como humanidad. Ya hemos investigado mucho, ya hemos explorado lo que podemos hacer con nuestra creatividad. Tenemos una ciencia maravillosa, tenemos tecnologías que están cambiando el mundo a como lo conocimos de una manera acelerada. Toda la industria 4.0 es una industria disruptiva y todos tenemos acceso a esa industria. Se nos hace muy fácil tener celulares, se nos hace muy fácil estar conectados a través de Internet en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, se nos ha olvidado la cosa más importante, estar conectados con nosotros mismos en nuestro corazón. Esa es la verdadera Internet que ahora el amor nos viene a pedir, nos viene a suplicar que nos conectemos. Estamos viviendo una etapa única en la historia de la humanidad, en la historia del planeta. En los últimos 50 años hemos hecho destrozos. Si nos ponemos a ver, vemos lo que hemos estado haciendo con el planeta, solo en 50 años. Y es momento de hacer un alto, de evaluar verdaderamente qué estamos haciendo como seres humanos. ¿Nos conocemos de verdad? ¿Vamos a seguir en modo robot con nuestros hábitos día a día sin ser conscientes de lo que estamos haciendo alrededor de nosotros? Pues bien, este año, a partir de este año, iniciamos un ciclo muy diferente al que hemos venido haciendo hacia atrás. Es un ciclo en el que la conciencia y el amor están tomando un lugar importante en nuestra historia. Ahora se están encendiendo en cada uno de nuestros corazones. Les podría platicar de todo el contenido del libro. Tiene tanta información, tiene tanto conocimiento, hay tanta experiencia, tantas vivencias de todo lo que he ido aprendiendo, de todo lo que nos han dado la vida misma y Dios, la oportunidad de aprender, de recordar. 2020 trae para cada uno de nosotros un botón de reinicio. Ajá, gracias. ¿Saben? Cuando no estamos tan conectados con nosotros mismos, cuando seguimos viviendo la vida al día, con todos nuestros hábitos, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos a la carrera al trabajo, regresamos a casa y seguimos un hábito día a día, no nos damos cuenta que el tiempo se nos está pasando, que el tiempo se nos pasó. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué han hecho con su vida? Esa pregunta me la hicieron a mí hace un año. Me dijeron, ¿qué has hecho con tu vida? Con todo lo que has aprendido, con todos tus talentos, con todas tus virtudes, con todas las habilidades que has adquirido como ser humano. ¿Qué has hecho con tu vida? Y yo les pregunto a ustedes, reflexionen 5 segundos. Digo, sé que es una pregunta que no es para 5 segundos, pero ¿qué han hecho con su vida hasta el día de hoy? El 2020 trae un botón de reinicio para cada uno de nosotros. Y a partir de aquí tenemos la responsabilidad de encontrarlo, de conocerlo, de saber qué significa. Y ese botón se encuentra en nuestro corazón. El amor va a tomar un papel tan importante en nuestras vidas que ya no lo podemos ignorar. El amor viene a expresarse de una manera diferente, con mucha fuerza, no solamente
como el sentimiento que conocemos, no solamente como el amor hacia nosotros mismos, no solamente como el amor hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia el planeta, hacia nuestro trabajo. Lo hemos conocido como un sentimiento y también lo hemos conocido como una pasión. Pero a partir de ahora, del 2020, lo vamos a conocer de una manera diferente. Y no importa si estamos solos en el planeta, porque se trata de nuestra relación interna en nuestro corazón con el amor, con aquella parte sagrada que hay en nosotros mismos. Y ¿saben? A mí como matemático y físico teórico me llevó tiempo, me llevó años poder unificar algo que hoy lo siento demasiado sencillo. Mi mayor problema fue haber estudiado matemáticas y haber estudiado física, porque entre menos conocimiento racional tengamos, es más fácil, más sencillo y más fresco que nos podamos conectar con nuestro corazón, que podamos comprender esa naturaleza sagrada que hay en nosotros, que podamos entender qué estamos haciendo en la vida, quiénes realmente somos, cómo estamos viviendo la vida, de qué manera lo estamos haciendo, cuál es nuestro propósito aquí, a qué venimos. Cuando tenemos problemas económicos o salud, en realidad no son problemas. A un nivel muy profundo, a un nivel, nuestra alma y nuestro espíritu ha elegido, ha diseñado la ruta en la que vamos a vivir. ¿Para qué? Para despertar, para descubrir que somos seres humanos de verdad, para manifestarnos como el amor que somos